reflexionar en este día. La prédica del día de hoy le puse como título La mejor versión. La mejor versión. ¿Y por qué? Les cuento. Hace unas semanas estaba viendo allí en Facebook, un momento de ocio. No, en Facebook no, en YouTube. Y me llamó la atención un video que decía, ¿por qué odio a Adam Sandler? ¿Lo ubican? ¿A quién es Adam Sandler? Sí, a ver, puedes poner, ahí está, ese es Adam Sandler. Lo ubican, ¿no? Y el video me llamó la atención y me despertó la curiosidad porque decía, ¿por qué odio a Adam Sandler? Yo dije, me llamó la curiosidad porque si alguien tan abiertamente en un video diga, odio a este tipo, me llamó la atención. Así que me metí a verlo. Seguramente si ustedes lo buscan lo van a encontrar. De todas formas no se los recomiendo porque usa un lenguaje muy mal hablado, ¿eh? Así que prefiero que no lo vean. Seguramente lo van a ver igual. Ya les desperté la curiosidad, así que... Y entonces me puse a verlo, o sea, ¿por qué este tipo tan abiertamente decía por qué odio a Adam Sandler? Y quería dar una explicación de por qué odiaba a este tipo, ¿no? Y entre todas las cosas que empezó a decir, por qué odiaba varios argumentos de sus películas y cosas así, una frase me llamó mucho la atención. Y saben, la frase era, si la podés poner ahí, lo que odio de Adam Sandler es que nos priva de Adam Sandler, es decir, de su potencial y talento. ¿Por qué? Porque dice que es un gran actor que cuando lo ha querido demostrar, lo ha demostrado. Cuando ha querido hacer buenas películas, las ha hecho. Cuando ha querido hacer una buena actuación, la ha hecho. El tema ese es que se conforma con hacer películas de bajo presupuesto, de humor barato, humor repetitivo, humor tonto, y con eso hace carrera. Pero dice, odio no poder ver al verdadero Adam Sandler o al que puede ser, ¿no? Y eso me hizo pensar en esta prédica porque estuve meditando, ¿no? O sea, Adam Sandler se queda con una versión de él mismo mediocre cuando podría ser una versión mucho mejor. Y eso me hizo pensar a mí. Y me hizo preguntarme, a ver, ¿qué estoy mostrando yo? ¿Qué estoy mostrando? ¿Estoy mostrando mi mejor versión o estoy mostrando como Adam Sandler una versión barata, mediocre? ¿Qué estás mostrando vos, hermanos, hermana? ¿Cuál es la versión que estás mostrando a este mundo? ¿Es una versión la mejor o es una versión a mitad? Pensé y les confieso también que me enoja mucho, ¿sí? No solamente de mí mismo, sino de ver, porque esto es parte de mi ser, ¿no? De observar. Y observar personas, y entre esas personas hermanos, que yo sé que podrían dar una mejor versión de sus propias vidas. Y me enoja, porque se conforman con una versión mediocre. Hermanos que yo sé que tienen un potencial tremendo, que yo sé que el Señor también espera eso. Sin embargo, se conforman con vivir una versión de ellos mismos muy, muy baja. Muy baja. Entonces, yo creo que no tiene que ser así. Por eso quiero que hoy meditemos en esto, en ser la mejor versión de nosotros mismos. La mejor versión. ¿Por qué? La palabra dice en el Salmo 139, 16, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios es un Dios de diseños y Dios te diseñó. No fuiste producto de la casualidad, no es que metieron así un poco de mezclas y de ahí saliste vos. Dios te diseñó. La palabra nos enseña en el libro de Génesis que Él, cuando formó a Adán y a Eva del barro, dice, la palabra que se utiliza allí es yatztá, que significa darle forma como un alfarero le da forma a algo. Es decir, con diseño, con inteligencia. Dios nos da diseño y dice desde antes que naciera, todos mis días estaban registrados, ¿dónde? En su libro. Todos mis días. Dice, y cada momento fue diseñado antes de que uno solo siquiera existiera. Pero este versículo me gusta mucho enlazarlo con Efesios 2:10, donde dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, estos dos versículos están así, hermanos, conectados tremendamente. Dice, somos hechura suya. La palabra hechura, yo lo he explicado muchas veces y no se hagan... porque hechura suena a achura, ¿no? Pero no. Hechura. La palabra hechura es una palabra griega que es poema, de la cual viene poema en el castellano. Y significa la producción de alguien que te pensó, que te diseñó, con arte, con funcionalidad. Somos hechura suya, pero esta hechura de Dios, ¿qué pasó? Cayó en el pecado, cayó en la corrupción, cayó en la muerte y por eso viene la segunda parte que dice, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta hechura de Dios ahora tuvo que ser redimida por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que pueda realizar las buenas obras de su diseño. Las buenas obras del diseño que Dios tenía preparado. Para que puedas realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios hizo de nosotros seres únicos y maravillosos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos únicos y maravillosos. Ahora el tema es que el pecado, Satanás, ha hecho una obra de destrucción, de corrupción. Pero Dios quiere devolverte a un diseño en Él. Porque Él dice, yo sé que podés dar una mejor versión. Yo sé que tenés una mejor versión. Dios al crearnos no nos creó en serie. Dios no se puso a crear seres humanos en serie para llenar la tierra. Cada uno de nosotros es un ser especial, único. Dios no creó seres humanos en serie. Dios creó músicos, pintores, dibujantes, poetas, escritores, arquitectos, ingenieros, doctores, docentes, actores, actrices, deportistas, matemáticos, administradores, carpinteros, herreros, inventores. Dios creó una variedad de seres únicos. No nos creó en serie. No somos robots. No somos clones de lo mismo, somos únicos. Pero así como sos único, tenés una versión mejor. Dios sabe cuál es nuestra mejor versión porque Él nos creó. Dios sabe cuál es tu mejor versión porque Él te creó.
por eso creo que tenemos que ir hacia esa mejor versión de nuestras propias vidas, pero ir a donde está. Y saben, me gustó en una oportunidad charlando con el pastor Horacio Fisher, él me decía que la gente, tomando el versículo del Salmo 139, tiene que meterse en la biblioteca de Dios, encontrar el libro de su nombre, tomarlo y leer lo que Dios ya escribió de cada uno de nosotros. Porque ahí ya está. Conociendo ese libro que está en la biblioteca de Dios, ese libro que dice, no sé, Martín, Romina, Sarina, José Luis, David, ese libro, ahí está en la biblioteca de Dios. Ese libro que dice Franco, entonces lo tomamos. Y Franco lo toma, lo abre y está todo ahí. ¿Cómo tiene que ser Franco? ¿Cuál es la mejor versión de Franco? Está ahí. No la que este mundo propone. En esa biblioteca está cada uno de nosotros. Porque ya está escrito desde antes siquiera que nazcamos. Pero tenemos que ir ahí, a la biblioteca de Dios. Sabiendo esto, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué impide que manifestemos nuestra mejor versión? Primero, bueno, obviamente, como dije, no ir a esa biblioteca. Pero yo quiero mostrarles otras cosas para llegar a la biblioteca. ¿Qué impiden que nosotros mostremos nuestra mejor versión? Y hablando ya de seres redimidos que conocen al Señor. En primer lugar, no soltar el pasado. En primer lugar, no soltar el pasado. Eso es una de las primeras cosas y más perjudiciales que nos impiden poder llegar a mostrar nuestra mejor versión. El pasado es un gran enemigo. Un gran enemigo para que podamos desarrollarnos, para que podamos proyectarnos al futuro, para que podamos mostrar nuestra mejor versión. Muchos viven aferrados al pasado y eso los ha estancado. El pasado puede presentarse de dos maneras. Una manera como aquel lugar o aquel tiempo donde te hirieron, te limitaron, te hicieron sufrir y al no haber podido cerrar esa historia estás aferrado, estás estancado sin poder mirar hacia adelante. Pero también el pasado puede presentarse como aquel lugar, aquel tiempo donde fuiste feliz, donde viviste quizás tu mejor época de la vida, donde hubo grandes victorias, pero ya no está, quedó en el pasado. Y a veces la gente se aferra a eso que ya no va a volver. Y están allí, aferrados al pasado, a un pasado que no los deja avanzar, un pasado que los tiene estancados y que no les permite mostrar la mejor versión de sus vidas. Hermann Hesse es un escritor, filósofo de cuna cristiana. Dice, algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. A veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Hay personas que piensan que porque lo tengo retenido, eso me hace fuerte. Y es mentira. Y hablando del pasado, es mentira. Hasta que no sueltes, no vas a ser fuerte. Hay una anécdota
conocida, estuve viendo videos allí. ¿Saben cómo cazan los monos, los babuinos? El babuino es un monito muy simpático. Se puede cazar de dos maneras. Eso depende del lugar. En África o también está en las islas del Pacífico, también tienen algunas maneras. Pero es el mismo principio. Hacen, por ejemplo, en el dibujo, vieron que él tiene la mano metida dentro de como una vasija, pero es de acero eso, ¿sí? En algunos casos lo hacen en un coco o una jaulita, ¿no? En otros lugares lo que hacen es en una termitera, ¿no? ¿Vieron donde hacen las termitas, sus nidos que son grandes? Hacen un hueco ahí bien, que quepa la mano y le ponen adentro semillas o alguna fruta. Entonces viene el mono, o adentro de eso, ¿no? Le ponen, viene el mono, mete la mano porque quiere comer eso, mete la mano, lo agarra, pero cuando lo va a sacar no puede sacar la mano porque la mano ahora es más grande, no pasa por el hueco. Entonces se queda y no suelta lo que está dentro, no lo suelta. Y viene el cazador tranquilamente, le pone una soga al cuello y lo agarra porque no suelta. Prefiere ser apresado que soltar. No suelta. Y así es mucha gente. Así es mucha gente. Están agarrados de ahí, no sueltan. Pero eso les está costando la libertad. Eso les está costando ser verdaderamente libres para desarrollar su mejor versión. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo de cierta manera que es imposible extendernos hacia adelante si sigo aferrado con lo que está atrás. Como lo dije en alguna oportunidad, nadie puede manejar mirando el espejo retrovisor. Pero hay gente que vive así. Y cuando miramos el espejo retrovisor, sabes, muchas posibilidades de que choquemos, que no podamos ir por el camino correcto. Pablo dice, ciertamente, olvido. La palabra griega usada allí para olvido es que se perdió de la mente, se fue, no lo recuerdo más, lo olvido. Eso es soltar. Y miren que Pablo tenía motivos para aferrarse a su pasado, Un pasado de muchas victorias, de muchos triunfos. Un pasado donde tenía todo un bagaje de cosas muy importantes de su formación y de su persona. Pero Pablo dice, yo olvido para poder extenderme. Si no olvido, si no suelto, no me puedo extender. ¿A dónde quería llegar Pablo? A la meta. No llegamos a la meta si no soltamos lo que traemos. Ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer, hermanos. Y probablemente capaz que hoy alguno diga, no, pero a mí yo no tengo nada malo, pero ¿y si te pasa algo hoy? Algo muy pesado, muy duro. ¿Qué vas a hacer con eso? Mañana ya va a ser pasado. Y si no lo soltas rápido, va a ser una carga pesada para llevar.
si no lo soltás rápido, te va a estorbar. Y no te va a dejar mostrar la mejor versión. La mejor versión, hermanos, está para adelante, nunca para atrás. Tu mejor versión está para adelante, no para atrás. Quizás algunos añoran tiempos pasados y digan, no, mi mejor versión estuvo allá. No, mentira. No te quedes con esa mentira. Tu mejor versión está todavía desarrollándose. Puede ser mejor que aquel momento. Puede ser mejor. Olvidamos ciertamente lo que queda atrás y nos extendemos hacia lo que está adelante. Amén. Segundo punto que también nos impide mostrar nuestra mejor versión es el egocentrismo. El egocentrismo. El egocentrismo se define como yo en el centro. Quien vive así son personas que se creen el centro del universo. Como lo dije la otra vuelta, son los protagonistas de su propia película, el resto son todos extras. Ellos son los directores, los productores, los protagonistas, todo de su propia vida. Tienen frases como, es mi vida, yo hago lo que quiero con ella, o yo vivo a mi manera, ¿no? Como el salmista Frank Sinatra. A mi manera. En este mundo actual, hermanos, todo apunta a la exaltación del individualismo. Todo está apuntando a la exaltación del individualismo. Nunca en la historia, créanme, nunca en la historia había habido tanta exaltación del individualismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos medios, tenemos, las redes, internet, tenemos un montón de cosas que pueden hacer que una persona de un día para el otro salte a la fama, pero a veces algunos no llegan a la fama, pero tienen su propia fama personal y viven por los likes de internet, por los likes del Facebook, de Instagram, de donde sea, ¿no? Bette Midler es una actriz norteamericana, seguramente algunos la conocen, no traje la foto, pero dice, basta de hablar de mí, en una entrevista, ¿sí? Basta de hablar de mí, vamos a hablar un poco ahora de ustedes. ¿Qué piensan de mí? ¿No? Basta, no quiero hablar más de mí, ahora hablen ustedes, ¿qué piensan de mí? Henry Hazlitt, esto sí está allí, es un filósofo, economista, que dice, el más diminuto dolor en nuestro dedo pequeño nos preocupa más que la destrucción de millones de nuestros semejantes en el mundo entero. Un palazo. El más diminuto dolor en mi dedo pequeño me preocupa más que lo que están viviendo otras personas sufriendo de una manera tremenda. Eso es egoísmo. Y Antonio Páez Pinzón dice, solo en el momento en que se supere el ego se puede iniciar un proceso de desarrollo integral. ¿Saben por qué las sociedades no avanzan? Por la egolatría, por el egoísmo. Vivimos en una sociedad argentina dividida, la famosa brecha política, donde cada una de estas facciones no le importa el bienestar de Argentina. Porque si gobiernan estos otros les tiran basura. Si gobiernan estos otros, estos les tiran basura a los otros. ¿Por qué? Porque es una cuestión de yo soy con esto y acá y esto. Cuando quitemos el egocentrismo de en medio de nuestra sociedad, recién ahí vamos a estar preparados para un desarrollo. Cuando haya unidad, cuando haya comunión,
palabras que para nosotros pueden ser más naturales, pero que tanto las necesita esta sociedad. Vivir en el egoísmo nunca permitirá sacar la mejor versión de mí, porque necesito de los demás. Necesito de los demás. Proverbio 27:17 dice, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Reina Valera 60 decía, hierro con hierro se aguza y así el rostro del hombre con el del hombre. Yo necesito de mi hermano. ¿Vieron cómo se afilan los cuchillos? La chaya, el cuchillo y hay que sacarle filo. Pero el cuchillo necesita de la chaya. En otros casos afilan cuchillo con cuchillos. Yo necesito de mi hermano. ¿Por qué? Porque él puede afilar mi vida. Él me va a ayudar a sacar mi mejor versión. Yo necesito escuchar a mi hermano. Necesito escuchar lo que tiene para decirme, para corregirme. Necesito escuchar lo que Él tiene para enseñarme. Él puede hacer que yo saque una mejor versión. Pero el egoísmo atenta contra eso. ¿Por qué? Porque el egoísta dice, yo no te necesito. Yo así como soy estoy re bien, soy perfecto. Para que tu mejor versión comience a aflorar, es necesario los demás. Son necesarios los demás. Y sobre todo aquellos que son maduros en la fe, que te pueden marcar aquello donde te estás equivocando. O aquellos que necesitas, porque la palabra nos dice que tenemos que, no está ese versículo, pero dice que nos tenemos que edificar los unos a los otros. ¿Sabe lo que significa edificar? En ese contexto, lo mismo que cuando levantas una pared. Un ladrillito al lado de otro ladrillito, tiramos otra hilera de ladrillito y otra hilera. Hay hermanos que pueden sumar hileras de ladrillos a mi vida. Hay algunos que capaz que suman un ladrillo, otros te sumarán una hilera, pero te ayudan a crecer. Por eso Pablo dice, edifíquense los unos a los otros. Seamos albañiles espirituales. Empezá a pensar cómo puedo sumar un ladrillo en la vida de mi hermano. ¿Cómo puedo sumar un ladrillo en la vida de mi hermana? ¿Cómo puedo ayudarle a seguir construyendo? Porque los necesitamos. Nuestra mejor versión también tiene que ver con que mi hermano trabaje conmigo y yo permitirle trabajar en mí. La Biblia define al egocentrismo. La Biblia define al egocentrismo simple y llanamente como andar en la carne. Y aquí debemos poner al cuerpo y al alma. Ambos conforman, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente el cuerpo. No, cuerpo y alma conforman lo que la Biblia define como andar en la carne. Porque si bien mi cuerpo tiene apetencias, mi alma tiene más apetencias. Y cuando yo le doy a mi alma esas apetencias, le doy el gusto, entonces estoy andando en la carne. Gálatas 5:19 al 21 dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Toda esta lista de obras de la carne, si nos ponemos más finito y las profundizamos, todas nos hablan de apetencias que yo puedo satisfacer. Pelearme con alguien que es pendenciero, pelearse con alguien es una apetencia de su carne.
las envidias, las herejías, hechicerías, enemistad. Son apetencias de la carne. Si yo las atiendo, las satisfago, me estoy satisfaciendo a mí mismo. Y estoy cayendo en lo que el Señor quiere erradicar de mi vida. Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa esto? Que acá no hay egoísmo. Los que son de Cristo no pueden manifestar egoísmo. Los que son de Cristo no pueden manifestar egocentrismo. El que es de Cristo no está centrado todo en Él. Al contrario, es al revés. Él se centra primeramente en Dios y de ahí se centra en el prójimo. El que es de Cristo no puede estar centrado en sí mismo. Por eso yo te animo a que revisemos nuestras vidas en dónde están centradas. ¿Dónde está centrada tu vida? ¿Dónde está centrado todo lo que haces? ¿Qué es lo más importante? A veces somos un poco hasta quizás mentirosos, me incluyo. Pero si hacemos un análisis y un escaneo de nuestras vidas, seguramente somos egocéntricos. Y tenemos que erradicarlo. Tenemos que sacarlo de nosotros, porque nuestra mejor versión está despojada del egoísmo y del egocentrismo. Cristo es el centro, no nosotros. Cristo es el centro. A Él dale toda la gloria, a Él exaltalo, alabalo. ¿Sabes qué? Cuando alabar a Dios, exaltar a Cristo, no significa que lo vamos a hacer solamente un domingo a las 7 de la tarde. Exaltalo en tus redes, que ahí se manifiesta mucho egocentrismo. Pero exaltalo ahí. Poné algo que hable de Él, de lo que Él le ofrece al mundo. O simplemente poné Jesús, el Señor de señores, o cosas. Exaltalo ahí en ese mundo, en ese lugar donde hay tanto egocentrismo. Te lo dejo. Último, yo creo que hay muchos más, pero no quise extenderme porque sabía que me pongo a hablar y después me ponen en el tiempo. La lejanía de Dios, ¿sí? Es decir, como dije al principio, no estar cerca de la biblioteca de Dios. Dios es el creador. Él es el que mejor sabe cómo podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, el ser humano se aleja de Dios y por consiguiente se aleja de aquel que lo puede hacer mejor. O sea, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi mejor versión si me alejo de aquel que me creó y que sabe perfectamente cuál es mi mejor versión? Había una anécdota, un hombre iba en su automóvil Ford T, ¿sí? Está viejito, ¿no? Ya son de colección estos autos, ¿no? Iba en su automóvil Ford T cuando comenzaron a salir esos primeros autos de combustión interna. El automóvil se paró en la ruta, dejó de funcionar y cansado de darle manija, porque había que darle manija, ¿no? Ahí no se alcanza a ver, pero está la manija en el auto. Se cansó de darle manija, no hubo manera de ponerlo a andar, así que levantó el capó, miró nada anormal y bueno, casi exhausto, desmayado, iba a continuar su viaje caminando, a pie. Y entonces fue cuando apareció otro auto. Se paró al lado, se bajó un
una persona le preguntó qué le pasa. Dice, mi auto no arranca. El hombre se acercó al auto roto, levantó el capó y después de unos minutos mirando y analizando, le hizo unos ajustes en los cables y le dijo al dueño, a ver, ahora arranque. Y le tiró un solo manijazo y el auto arrancó. Entonces, el hombre, el dueño, le dice, pero ¿quién es usted? ¿Cómo hizo esto? Es que me llamo Henry Ford y soy el creador de este auto. O sea, si el creador no lo sabe, si no lo podía arrancar el creador, estábamos perdidos. Pero este hombre sabía dónde podían estar los problemas, entonces los corrigió y el auto anduvo. Y de esa misma manera, mis hermanos, tenemos que ir al creador de tu vida. La gente funciona mal y se queda tirada al costado del camino porque no se encuentran con el creador. Porque si se encontraran con el creador abriría capó, metería un poco de mano ahí y listo. Y creo que es lo que nos ha pasado, al menos en un inicio, cuando nos encontramos con Cristo Jesús. Abrió el capó, vio que el motor estaba fundido, cambió aros, válvulas, buje y todo lo que había que cambiar, bujía, y salimos andando. Pero hay una mejor versión. Y es una mejor versión que la vas a descubrir yendo al taller del maestro. Me estoy copiando de Alex. ¿No? Bueno, pero quedaba justo ahí, así que estaba para terminarlo así. Miren, la palabra dice lo siguiente, hermanos. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? Básicamente, que yendo a la intimidad, que yendo a la presencia, que metiéndote en la biblioteca de Dios, vas a ir siendo transformado. Y dice transformado de gloria en gloria. Eso significa que Dios te va a llevar de un nivel a otro nivel, a otro nivel, pero en la medida que te vayas y te metas en la biblioteca de Dios. En la medida que te vayas y te metas a su presencia. Dios va a ir haciendo un trabajo con tu vida por medio de su Espíritu que te va a llevar de una versión a otra versión, a otra versión cada vez mejor. Muchos hoy quizás luchamos con ciertas cosas que nos impiden mostrar o que son fallas en la versión que queremos tener. Quizás pecados, hábitos, costumbres. Bueno, metámonos allí en la presencia del Señor donde vamos a ir siendo transformados y vamos a ir mejorando la versión. ¿Se acuerdan? Había una película que se llama justamente Robots. Los chicos seguramente la han visto. Yo la vi un montón de veces, así que yo veo también películas así. Y la película Robots habla justamente de actualizaciones. Y los robots se tenían que actualizar. Y yo digo, bueno, nosotros no somos robots, pero llevándonos a la presencia del Señor, Dios va mejorando cada día tu versión a una mejor, a una mejor, a una mejor, porque va transformando tu corazón, toda tu persona. Te libera de aquellas cuestiones en las que estás atrapado. Te mejora en otras. Es impresionante, hermanos, pero cosas como, por ejemplo, ser más sabio. Ser más sabio. No es que naciste con una sabiduría y tenés que toda la vida lidiar con esa sabiduría.
La palabra dice que le pidamos sabiduría al Señor y Él la va a dar. Metiéndote en la presencia del Señor, vas a tener mejor sabiduría cada día más, cada día más, cada día más. Y así en muchas otras formas, Dios va a ir transformando tu versión a la mejor versión. ¿Saben cuál es la mejor versión? La de Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es tu mejor versión. Cuando eso se vea en tu vida, esa es tu mejor versión. ¿Saben por qué? Porque esa era la versión del Señor Jesús. La mejor versión del ser humano a la que tenemos que apuntar es esa. La que tenía el Señor Jesús. Y es posible porque Él está y su Espíritu está en tu vida. Cierro con me gusta este cuentito. Dice, en cierta ciudad americana se estaba realizando un remate popular en el que figuraban una gran variedad de objetos. Entre ellos había un viejo violín que el martillero apenas pensaba que valiese la pena de ofrecer, de tan deteriorado que estaba. Pero de todo modo lo levantó, lo sacudió un poco el polvo, anunció con una sonrisa: aquí tienen, señores, su oportunidad. ¿Quién iniciará la postura? ¿Cuánto me ofrecen por el violín? Una voz respondió por allá: $1. ¿$1 nomás?, preguntó el martillero. ¿Quién me ofrece 2? Tras una pausa, otro ofreció $2. Y finalmente un tercero ofreció 3, pero era evidente que no había más interés. Estaba el martillero en el acto de levantar su martillo para rematar el violín en $3 cuando divisó un anciano de canas que venía hacia él y se detuvo. El martillo no descendió. En cambio, el anciano pidió permiso para tocar el instrumento, permiso que le fue concedido. Toda la concurrencia entonces le observó mientras ajustaba las cuerdas y colocaba el violín en la posición correcta para tocarlo. Y luego, tomando el arco, el viejo violinista comenzó a tocar la más maravillosa melodía que oídos humanos jamás hubiesen oído. Con singular maestría continuó tocando mientras su audiencia contenía su aliento, fascinada y extasiada. Les parecía que estaban escuchando un coro celestial y algunos, conmovidos, hasta lloraban. Entonces, en medio del silencio y expectación de todos, el martillero, con voz suave y casi reverente, volvió a hablar: señores, ¿qué me dicen ahora? ¿Cuánto me ofrecen ahora por el viejo violín? Para espanto de algunos y admiración de otros, resuena una voz que dice: $1,000. Otro postor: $2,000. Y un tercero: $3,000. Entre otras voces se oía una que preguntaba: ¿cómo pudo el violín cambiar de valor tan fenomenalmente en tan poco tiempo? Y la respuesta dada fue muy acertada. Fue el toque de la mano del maestro. La mejor versión de tu vida está en las manos de Jesús. Pónete de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papá, por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Pero gracias te doy, Señor, porque en tu gran amor estás buscando de nosotros la mejor versión. Porque sabes que podemos ser mejores, porque vos sos el creador. Vos sabés que podemos dar una mejor versión, no la versión de este mundo, no la versión a la que nos redujo el pecado, no la versión
a la que nos tiene atada las tinieblas. Hay una versión en ti, Señor, llena de libertad y de expresión de todo lo que pusiste en cada uno de nosotros, de expresión de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras pasiones. Una mejor versión, Señor, que fue con la cual vos nos pensaste a cada uno. Vos no pensaste, Señor, en seres humanos en serie. Pensaste a cada uno con algo en particular, algo que lo hace único. Nos pensaste únicos. Algo que, Señor, vos querés ver. Eso que nos hace únicos, que es nuestra mejor versión. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesús. Porque ya el hombre por sí solo no podía dar esa mejor versión. El hombre por sí solo da una versión corrompida, pecadora, violenta, de muerte. Pero tú enviaste a tu Hijo en gran amor y misericordia, para que nosotros, al acercarnos a ti, podamos entrar a la biblioteca tuya, ver, Señor, ese libro de nuestras vidas, donde anotaste nuestros días, donde está escrito cuál es nuestra mejor versión. Y al saberlo, Señor, ponernos en tus manos, Maestro, y poder dejar que nos moldees a esa mejor versión. Señor, todo lo que pusiste en nosotros, que lo podamos redimir para tu gloria y de esa forma sacar esa mejor versión. Señor, redimí a los músicos, no solo los que están aquí en la plataforma, redimí a los músicos que hay aquí, Señor, los que están en sus hogares. Redimí a los pintores, a los dibujantes, a los artistas. Redimí, Señor, a los ingenieros, a los administrativos, a todos aquellos, Señor, que tienen capacidades que muchas veces, Señor, se ha condenado como que no son espirituales. Si vos lo pusiste en nosotros, es porque son parte de nuestro diseño. Por eso, mi Dios amado, trabaja en nosotros para manifestar a este mundo la mejor versión, esa que te va a glorificar. Porque qué mejor para alguien, un creador, que su creación manifieste lo que Él quería que manifieste. Redime, Señor, que toda habilidad se active, que toda capacidad se active, y aún, Señor, que todo don espiritual se active para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos mostrar al mundo una versión de cristianos conforme a la imagen del Hijo de Dios, conforme a Cristo. Señor amado, a ti te damos la gloria. Tómate un momento ahí, cerra tus ojos. Ahí en las casas, por favor, también. Tómese un momento. Y conforme a lo que el Señor le ha hablado en este día, comience a clamar al Señor. Comience a hablar con Él. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, sean cortadas, sean rotas las cadenas de aquellos que están aferrados al pasado. Haya sido un pasado de sufrimiento o haya sido un pasado de triunfos, pero un pasado que los tiene estancados,
que no los deja avanzar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, se rompe toda cadena, Señor, que está deteniendo, toda cadena que está estancando, que no deja avanzar. Señor, en el nombre de Jesús, ahora se rompen, para que puedan mirar hacia adelante, a una mejor versión de sus propias vidas, a un llamado tuyo, Señor. Como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta, porque hay una meta ahí adelante que nos está esperando. La meta del supremo llamamiento, un llamamiento santo, un llamamiento al cual Dios nos ha llamado para servirle y servirle con nuestra mejor versión. Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora se rompa toda mentalidad egocéntrica. Que en esta hora, Señor, se rompa toda mentalidad de egoísmo y de egocentrismo que distorsiona todo lo que somos en ti. Porque tú, Señor, eres un Dios dador y nos enseñaste a dar, diste a tu propio Hijo. Tú te preocupaste por los demás. Tú no eres un Dios egocéntrico. Que nosotros podamos, Señor, abrir los ojos, romper con esta mentalidad egocéntrica que este mundo, que este sistema, este siglo actual ha puesto en esta sociedad. Que rompamos, Señor, con todo egocentrismo y podamos, Señor, abrir los ojos a otros. En el nombre de Jesús, Señor, que volvamos a ti, que volvamos a la biblioteca tuya, que volvamos al taller, allí donde nos estás esperando, para mostrarnos lo que ya escribiste de nosotros, para mostrarnos, Señor, lo que ya estaba escrito aún antes de nacer, lo que habías diseñado para nuestras vidas, y que por no conocerlo tanto hemos errado. Que volvamos a tu biblioteca y nos lo muestres allí y nos dejemos poner en tus manos. Transfórmanos de gloria en gloria, transfórmanos. Transfórmanos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.